Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a todos a este segundo encuentro. De parte de todo el equipo del ICAM le damos la bienvenida. Estamos, la verdad, que acá con Beatriz Mercau y Vanina Soria, muy entusiasmados por este segundo encuentro. Espero que se haya sumado cada vez más gente. La verdad que disfrutamos muchísimo el primer encuentro. Si no lo viste, te invito a que lo puedas ver. En ese primer encuentro empezamos a investigar un poquito y a conversar un poquito acerca de la curva del cambio, acerca de cómo fueron nuestras emociones a lo largo de esta pandemia, de esta cuarentena, cómo la viviste, cómo la fueron viviendo. La verdad que fue realmente un encuentro entre profesionales muy, muy rico. No quiero, no me gustaría que se lo pierdan, así que lo pueden buscar ahí tranquilamente. En este momento, lo que hoy nos reúne es el encuentro de completud. ¿Qué nos pasa con la palabra completud? Y acá mis colegas van a empezar a ahondar un poquito más. Le doy la palabra a Bea para que se presente. Gracias, Esti, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, también acá entusiasmada y contenta de poder compartir este tiempo junto a Vanina y a Esteban, que es un placer enorme. Y Esteban traía esta cuestión de la completud, y lo que estuvimos conversando tiene que ver con qué nos pasa en esta época del año donde generalmente, no todos, pero bueno, puede que por lo menos con quienes yo hablo, diría que una buena parte de la gente se dedica a hacer como un cierre del año. Y este es un año muy particular, un año distinto, con experiencias diferentes que hemos transitado y, y nos preguntamos, bueno, a ver, ¿cómo va a ser ese cierre de este año? Si es que lo podemos llamar cierre, o cómo podemos completar este año. Y ahí es donde empezamos a conversar acerca de qué diferencia hay entre cerrar y completar, ¿no? Y bueno, creemos que son diferentes las emociones que te pueden acompañar en el cerrar y en el completar. Un poco, digamos que el cerrar se acerca más, en nuestra opinión, a que, bueno, no sé, habrá quien dirá, no, porque este fue un año, la verdad que es preferible sacarlo, olvidarme que pasó. Hasta hay quienes dicen, como no existió, ni años cumplí este año, en el 2020. Entonces, bueno, esto de cerrar tiene que ver con que si no lo quiero, si no me gustó, si no me gusta cómo fue, y podemos llegar a tener motivos más que válidos para que así sea, sin lugar a dudas. Eh, Cierro el año con una emoción determinada y que va a ser la emoción además que me va a acompañar para la apertura del próximo. En el completar, para nosotros cualquier situación que sea para completar, es como dejar un aspecto cerrado, que puede ser una relación, que puede ser lo que nos pasó en el año, desde un lugar de tranquilidad, de aceptación, fundamentalmente para mí es de aceptación y de paz, que me permite comenzar el próximo año desde y traigo un poco lo que charlamos en la clase anterior, en el encuentro anterior, que me permite la esperanza, que me permite quizás la fe, o sea, no sé, cada uno sabe lo que le pasa, ¿no? Así que, bueno, un poco esta es la propuesta de lo que queremos conversar hoy, en dónde estamos en esto de cerrar o completar ciclos. ¿Vani? Bueno, buenas tardes, sí, buenas tardes a todos. Y la vez pasada, en Timoneando Emociones, habíamos hablado del aprendizaje y de esta curva del cambio, cuáles eran los aprendizajes que transitábamos. Y además me acuerdo, Bea, una pregunta que hiciste que en algunos puntos hasta generaba, y yo te contaba, ¿no? Que me generaba como esta emoción de, ¿viste? ¿Qué aprendiste en esta cuarentena? ¿Qué aprendiste? Y para ver el aprendizaje también tenemos que ver cuál fue el camino recorrido.
cuando hace un ratito conversábamos, hablábamos de un camino que se inició y donde fue para poner en evidencia un montón de cosas que fueron pasando y que nos fueron pasando, que nos fueron atravesando. Hablamos de la experiencia vivida, ¿no? Arrancamos como a principio o fines de febrero con una determinada emocionalidad donde veíamos que había cosas que estaban pasando a nivel mundial o a nivel global, pero que como que en un principio no las veíamos tan cercanas, sí, pasaba afuera, había algo que estaba ocurriendo, pero como que la cercanía acá no se veía. Y fuimos arrancando un año donde en muy poco tiempo nos dimos cuenta, o vino a poner en evidencia, que había situaciones que eran mucho más cercanas de las que nosotros creíamos, y que iban a impactar, y no sabíamos en cuánto tiempo iban a impactar en nosotros. Entonces, recién hablábamos que nos enfrentó con una emocionalidad de esta ilusión de certeza que nosotros tenemos habitualmente, o de ilusión de control, de que todos los días nos levantamos, de que tenemos un proyecto, que tenemos un trabajo, de que hacemos determinadas actividades, de que el año se va a transcurrir con X cantidad de días, unas vacaciones en el medio, de invierno, el mejor de los casos, y después seguir con la primavera y y como generalmente lo hacemos, ¿no? Pero esto nos vino a poner como de manifiesto, vino a poner en evidencia como tres grandes hitos que nosotros empezamos a conversar ahora. Y uno era la evidencia de la vulnerabilidad humana, de la falta de control, de que de un momento a otro podía venir una situación tan microscópica como un virus, tan chiquitita, a poner en jaque la vida humana, ¿no? Algo tan chiquitito, tan invisible, podía afectarnos tanto, ¿sí? Vino a poner en evidencia también la gran interconexión y la globalidad, porque hasta entonces nosotros hablábamos de un mundo globalizado, pero nada mejor que un virus, una pandemia, para decir esto es un mundo globalizado y estamos interconectados. Y lo que pasa acá, como el efecto mariposa, en muy poco tiempo impacta en otro lado del mundo. Entonces, esa gran interconexión y cómo también cómo nosotros respondiéramos a esta situación iba a impactar y se evidenció el impacto en el planeta en general, donde los ríos, las aguas, las aves, todo empezó a cambiar, el ambiente empezó a cambiar en muy poco tiempo. Y otra de las cosas que nos vino a mostrar es la importancia de la tecnología. Y muchos en muy poco tiempo nos tuvimos que ayornar a esta situación de Zoom, a ver cómo nos seguíamos conectando en el trabajo, cómo seguíamos trabajando, cómo generábamos recursos, cómo nos transformábamos en el generar recursos cuando había situaciones que no podíamos asumir o que teníamos que acompañar a los más cercanos, ¿no? Cómo nos íbamos a relacionar en un ambiente donde íbamos a estar todos los de la familia, que tal vez no compartíamos más que en unas vacaciones, unos 15 días, tanto tiempo juntos, donde teníamos que trabajar, donde teníamos que cocinar, donde teníamos que divertirnos, entretenernos y también tener nuestros espacios individuales como para poder conectarnos con nosotros mismos, ¿no? Entonces... Y aquí, perdón, Vani, y aquí digo, esto es como empezar a rescatar el aprendizaje, de qué fuimos aprendiendo en este convivir, por ejemplo. Y está fantástico con lo que traes. Es decir, ¿qué es lo que fui aprendiendo? Fui aprendiendo a convivir de una manera distinta, aprendí a relacionarme de una forma diferente, ¿sí? Y como todo aprendizaje lleva su tiempo, es un proceso, el aprendizaje no es, bueno, ya está, y, o sea, lo vivo en este momento y ya está, ya lo aprendí. Es como todo un proceso que imagino que estamos todos en ese proceso de aprendizaje, también evidente entre estas otras cosas que vos traías de evidencia, que nos pasa cotidianamente, nos pasa diariamente el estar aprendiendo. Lo que nos ocurre como en transparencia, no lo vemos,
Y ahora aparece tanto como la incertidumbre, la globalización, la vulnerabilidad, bueno, también el aprendizaje como que se nos pone delante y empezamos a poder ver de qué manera aprendemos y qué nos acompaña en ese aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son las emociones que nos van acompañando en esos diferentes espacios de los que Vani hablaba? Así que sí, gracias por eso, Vani. A mí, perdón, ¿no? Vea, la verdad que yo me quedé con estas tres aristas, tres ítems importantísimos que fue nombrando Vani, y la verdad que para ir tomando, ¿no?, este concepto de nuevos aprendizajes y empezar a romper moldes y nuevos paradigmas, ¿no?, que viene a traer esta pandemia, esta cuarentena, con nuevas reglas de juego, lo que me gustaría es, vos, el primer ítem creo que nombraste, Vani, fue el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Este tema de arrancamos el año con un pseudo control o una cierta seguridad de cómo va a ser el año, cómo va a ser proyectado, y después vino algo del exterior, literalmente del exterior, que nos cambió las reglas de juego, nos cambió las reglas de juego para todos y nos puso en un estado de vulnerabilidad. Es en esa palabra donde capaz me gustaría ahondar un poquito, nada, 5 o 10 minutitos más, en qué representa para cada uno de nosotros el ser vulnerable frente al otro o frente a determinada situación. No sé qué te parece. Me encanta. Y la vulnerabilidad a cada uno le habrá tocado por distintos lados, ¿no? Muchas veces se cree o se interpreta la vulnerabilidad como un signo de debilidad, ¿no? Como un signo de, bueno, de fragilidad, ¿no? Si sos vulnerable hay algo que te falta, hay algo que no sos, hay algo que... Y la vulnerabilidad, lo que vino a mostrarnos también y lo que vino a evidenciar, y lo que yo creo, es la plasticidad humana, es la capacidad de adaptarnos y la capacidad que tenemos los seres humanos de poder elegir hoy más que nunca cómo nos íbamos a parar frente a esta situación que se nos presentaba. Entonces, hasta parece loco, porque en una situación de confinamiento y donde estábamos todos adentro, teníamos como uno de los mayores poderes humanos, que es el de la libertad. Y muchos lo vimos y otros no lo vimos, porque ¿qué hacía que una persona en una misma situación o en una situación similar, tal vez no la misma, porque cada uno ve las situaciones como las interpreta y tiene distintos contextos, pero ¿qué hacía que una persona pueda rápidamente salir adelante, ¿no?, y sacar el héroe que hay en uno y decir, bueno, yo me voy a reinventar, estas palabras que aparecieron tanto, ¿no?, como esta gran habilidad de conservarnos, ¿no? Yo voy a hacer algo para seguir vigente desde lo laboral, desde lo conectado con los vínculos humanos, con la familia, con los abuelos, con quienes teníamos lejos, ¿no? Y había gente que no lo veía, o que se quejaba, o que se angustiaba muchísimo porque no estaba logrando lo que quería lograr, y veía una imposibilidad, y que había una imposibilidad externa que le estaba quitando su libertad. Entonces, yo creo que a esto que me preguntaste, y te lo agradezco, el aprendizaje por reconocernos humanos, y que en esa humanidad una de las grandes cosas que nos distinguen es esa capacidad de plasticidad que tenemos, de reponernos a la adversidad. Algunos más rápido, otros un poquito más lento. ¿Sí? Sí, yo comparto tu punto, y además lo que digo es, cuando hablaba, o por lo menos mi idea respecto de la vulnerabilidad, cuando tenía una interpretación diferente a esta, digo, tenía que ver con el riesgo, y el riesgo a ser lastimada, ¿sí? Mostrarme vulnerable significaba eso para mí, donde no podía permitirlo, que me vieran vulnerable, dado que para mí era el riesgo de que me lastimaran, que me hicieran daño, que me hirieran.
no sé, hasta como, creo que hasta como una creencia cultural, más que ni siquiera una certeza, ¿no? No tenía nada que ver con eso. Y de pronto entonces poder encontrar en la vulnerabilidad el espacio para conectarme con otros desde lo más puro de mí, como lo puro de cualquier otro, ¿sí? Donde hoy puedo decir, bueno, sí, la verdad es que no siento el riesgo, no considero que sea riesgoso. Al contrario, creo que la vulnerabilidad eh, te da mucho poder, el poder mostrarte vulnerable. Eh, realmente el experimentarlo es, bueno, sería una experiencia, ¿no? Repetiría, el experimentarlo para mí es una experiencia increíble, basada, obviamente, esa vulnerabilidad en la confianza que va a ser lo mejor que tenga que ser, ¿no? Es Entonces, sí, como, sí, dale, perdón, dale. Bea. No, Te decía escucho que, y me sale la palabra autenticidad, como así muy grande, ¿no? Como, soy esto me exacto. pasa, esto me duele, esto me atraviesa. Hubo como un gran permiso a llorar, y Ujú. seguramente que muchos lloramos cosas que teníamos guardadas hace rato, ¿no? Es Pero probable, sí, fue sí, como un sí, gran permiso también a mostrarnos y a decir, bueno, esto que nos está atravesando y el permiso también para decirle a otro, bueno, no sé, me quedé sin trabajo, no sé qué hacer, ayúdame. Fue un gran permiso de ayuda, de pedir ayuda, cuando en mm, otra situación tal vez había como una imagen que sostener o, viste, que de cuidar, guardar, claro, de que cuidar. cuidar, totalmente, sí, sí, sí. Y de pronto digo, también esta vulnerabilidad creo que me aparecen los emprendedores, por ejemplo, ¿no? Como imagen. Y digo, también la posibilidad de decir, bueno, ¿sabéis qué? Esto es lo que es la aceptación. Para mí, la gente que empezó a realizar, y no porque sea los de antes, no, pero digo, en esta situación en particular, todos aquellos emprendedores, que es algo de lo que más creo se ha creado en este tiempo, eh, es la aceptación de lo que es, y en eso que hoy es, quién soy yo frente a esto, ¿no? Yo creo que esa es como la, el lugar donde se paran los emprendedores, que no tiene que ver con, no, yo esta la voy a luchar, la voy a pelear, la voy a sacar, o sea, no tiene que ver con eso. Tiene que ver para mí con la aceptación, es decir, esto es lo que pasa, está esta pandemia, está la cuarentena, bien, ok, acepto que así sea, no me peleo con todo eso. ¿Qué hago yo en esta circunstancia? ¿Quién estoy siendo yo en esta situación? ¿No? Y eso para mí es la vulnerabilidad o la fortaleza de la vulnerabilidad. Por eso hablaba desde la aceptación. ¿No? Me parece que es una emoción que te da mucha paz, que te da mucha, sí, paz, es tranquilidad, es paz, es armonía, es eso, y desde ahí Mm. arrancar. Así que sí, ibas a decir algo, sí, yo te corté, creo. Sí, que es Me, para vos. Me Tapes. encanta, me encanta cómo en una misma oración se encuentran las dos contracaras, ¿no? De utilizar dos palabras que socialmente parecen tan contrapuestas, ¿no? Esto de el poder de la vulnerabilidad, sentirse poderoso en la vulnerabilidad. Es a eso donde yo me refería o era la invitación de empezar a romper con esos ciertos paradigmas de como dice Vani, de vulnerabilidad relacionada directamente con la debilidad o la fragilidad. Bueno, pido disculpas, chicas, a veces se me congela la imagen, mi internet Está es un todo bien. poco complejo, pero trato de sumarme al mismo tiempo. Y vos habías nombrado también otro ítem bastante importante. ¿No lo querés recordar, Vani? Sí, El segundo ítem. el segundo, el segundo, lo que yo había hablado era de la globalización y la interconexión.
¿no? La interconexión a Ya. nivel macro, a nivel global, y la interconexión a nivel relacional más interno de la familia, ¿no? Donde nos pusimos a vernos las caras y decir, estos somos los que estamos alrededor, como la célula, ¿no? Que, bueno, y eso vino a mostrarnos, cómo a lo mejor alguna acción que yo podía hacer en mi casa también podía afectar a mi familia, o algún WhatsApp, o algún chat, o algo que yo iba a compartir, cómo iba a afectar de una manera u otra emocionalmente a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, a mi grupo, ¿no? Con esta fake news, o de repente cosas positivas, o graciosas, o de qué manera yo iba a impactar o influir en mis ambientes en los que me relacionara. Así que sí, creo que... Total, total. Creo que es algo que la verdad que también vino a apurar todo este proceso de crecimiento que venimos teniendo en esto de la virtualidad y el teletrabajo. Pero más allá del aspecto profesional, más allá del aspecto laboral, yo me gustaría detenerme en algo que vos nombraste que está buenísimo, esto de empezar a relacionarse de una manera diferente con las personas que viven bajo el mismo techo. ¿Cuántas veces te pasó, y le hablo a la persona que está escuchando ahora, cuántas veces te pasó que conviviste tanto con tu pareja, con tu familia, y cuántas veces te pasó que extrañaste ese abrazo de un familiar que está lejos? Y está lejos, capaz estamos hablando de 3 cuadras, 10 kilómetros o lo que sea, pero por una cuestión de cuidado hacia el otro, lo dejabas de ver. Creo que nada, es algo que es uno de los grandes aprendizajes tomando esto, abanderando la palabra aprendizaje en esta pandemia. Creo que es uno de los grandes aprendizajes que por lo menos yo me llevo en este 2020, ¿no? Linkeándolo con un cierre de ciclo, con una completud, ¿no? Una completud de quién tengo al lado mío, Mm, con quién cuento, con quién no cuento. mm. Creo que es algo realmente que nos pone a prueba también, nos pone a prueba continuamente, continuamente como seres humanos y como gente relacionales. Sí. Y cuando hablamos de cerrar ciclos, y me viene a la mente la palabra esta que también está tan de moda, que es soltar. Pareciera como que tenemos que abrir las manos, soltar y no sabemos qué, pero hay algo que hay que soltar, ¿no? Y cuando yo pienso en el soltar, digo, bueno, ¿qué es lo que tengo agarrado que tengo que soltar, ¿no? Y a veces en ese no poder soltar se quedan como atrapados de determinadas emociones o determinadas conversaciones o determinados pensamientos recurrentes que hacen que por algo yo no pueda abrir las manos y dejarlo ir, cerrar o completar esos ciclos, ¿no? Entonces, me pongo a pensar, y recién conversábamos antes de reunirnos, ¿no? ¿Cuál es, si yo estoy atrapado en esa emoción de la incertidumbre que me genera angustia, seguramente estoy enfocado, o mi mente, mis pensamientos están enfocados en algo que todavía no es, en algo que todavía no pasó, ¿sí? Y que quisiera, ¿no?, poder controlar y que pase de determinada manera. Entonces, ese apego a lo que yo creía que debería pasar, ese apego a lo que yo creía que tenía que ser. ¿Cuántos proyectos o situaciones se fueron truncando? ¿Y qué necesito hoy para que eso que todavía está atrapado en esa emocionalidad de la incertidumbre, en esa emocionalidad de la resignación o el resentimiento, yo pueda reciclarlos, como hablábamos la vez pasada con las emociones, y pueda trascenderlo? Vea, me parece que quedó, se cortó, estamos acá, ¿no? Acá. Acá estamos.
Ok, bien. Entonces, la idea era, ¿cuáles son aquellas cosas que nosotros tenemos como herramientas para no quedar atrapados o queriendo tener que soltar algo que no puedo soltarlo? Porque si no lo suelto es porque hay algo que todavía ahí está. Hay una lágrima que no lloré, hay una conversación que no se dio, no sé, hay un sentimiento que no me atreví a vivir, hay una emoción que le pasé por el costadito, ¿no? Hay algo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer o qué es lo que se nos ocurre para que podamos completar ese ciclo? Porque completar el ciclo no quiere decir que se dé ¿cómo hacemos para que se dé lo que no se dio? O sea, hay cosas que no se dieron. Entonces, ¿cómo hacemos para completar un ciclo con cosas que no pasaron? Y no me quiero ir a otros sentimientos, pero ¿cómo hacemos para poder despedir o cerrar, ¿sí?, una relación con alguien o alguien con el que no me puede despedir, ¿no? ¿Cuáles son las... Y ya no puedo hablar, sigan ustedes, ¿no? Sí, ¿cuáles son las emociones y en realidad, más que nada, cuáles son las posibilidades que tengo en este completar? En este completar donde de pronto sí no es posible sostener una conversación a lo mejor con un otro, donde hasta no he podido decirle todo lo que realmente quisiera haberle dicho, y porque ese otro no está disponible. Puede ser no necesariamente que esté en otra dimensión, ¿sí?, sino que, bueno, por otras circunstancias no esté disponible. Y yo creo que acá aparece una gran posibilidad en trabajar el perdón como una forma de completar un espacio, de completar una relación, de completar una situación. Y a veces el perdón no solamente tiene que ver con el perdonar a otros, no solamente tiene que ver con el perdonarnos nosotros, o que nos perdonen a nosotros, sino también tiene que ver con el perdonarnos nosotros mismos. Que en mi opinión es una vez de las declaraciones que más nos cuesta llevar a cabo. Tiene que ver para mí con esto, con la declaración de perdón personal, donde yo me perdono por esto que estoy viviendo, que no me resulta, que me incomoda, que me entristece, que paso por un montón de situaciones, pero sí es para mí la posibilidad. Cuando completar significa o pasa como una posibilidad el perdonar, el perdón, más allá de si es a otros, si es que me perdonen a mí o perdonarme yo misma, en fin. Para mí desde el perdón está la posibilidad de aceptar qué es lo que es. De soltar, ¿no? Sí, también de soltar. Pero es completar. El perdón lo que te permite es completar. Es darle a una situación, a una relación, a lo que sea, esto de lo que significaría como no sé, una bola de cristal, un algo, ¿sí? Eso, algo completo, y está perfecto así como está. Y esto puede acompañarme en el tiempo, puedo soltarlo, porque para mí soltarlo no es dejarlo, yo no lo veo como dejarlo. El soltarlo tiene que ver que no sea algo que me esté como dando vuelta acá, y por lo menos mi maestro Jim Selman en su momento, cuando hablábamos de completud, él decía, todo eso que te aparece, todo esto que te da vuelta y esto y aquello y lo otro, incompletudes. Cuanto más completás, menos deja de darte vuelta, de que
esto es como, uy, tengo que llamar a fulano para tomar un café, uy, tengo que ponerme a hacer, no sé, las cuentas, en mi caso, esas son incompletudes, que en la medida que las voy completando, dejan de aparecer, ¿sí? No, a veces no son necesariamente situaciones, que sí las hay, por supuesto, pero vivimos abriendo espacios para después completarlos permanentemente. Y cuando completamos un espacio, vuelve a abrirse otro. Esta es una reunión, si abrió este espacio de conversación, lo vamos a completar cuando finalicemos, ¿sí? ¿O no? Entonces, la completud tiene que ver con esto, por eso hablo de paz, de tranquilidad, porque es como que, ¡wow! Está, ¿sí? Y nada quedó pendiente, como nada quedó pendiente. Nada queda pendiente, exactamente, con eso. No hay pendientes ahí. De eso hablo. Y me parece una posibilidad fantástica para las personas. Cuando nos empezamos a dedicar a completar, que puede que a lo mejor diga, no sé, suponte, uy, no sé, voy a decir una cosa, no terminé de limpiar la casa, pero me puedo declarar completa sin haber terminado de limpiarla. O sea, no es que para completar yo necesito terminar de hacerlo, no necesariamente. Puedo declararme completa en esa incompletud, pero cierro el espacio. Entonces ya no me quedo pensando que, uy, no terminé de limpiarla, ¿no? O sea, me voy a encontrar con una amiga, bueno, sí, ¿qué hago? ¿Me quedo a limpiar o me encuentro? ¿No? Digamos eso. No, voy completa a reunirme con mi amiga. En esa incompletud en la que quedó la situación, el momento, pero sí completo desde mí por la tranquilidad y la paz que me puede dar. Y me viene como la gratitud también, ¿no? Porque cuando Sí, claro. uno puede sentirse completo, cuando también ese espacio que cierra, lo cierra desde el agrado, desde el agrado de lo que fue, ¿no? De la gratitud como la gracia de ser, del agrado de lo que fue, así nos haya gustado o no nos haya gustado, pero el poderle haber dado un significado, ¿sí? A ese espacio o a eso que se abrió y haber podido darle un significado que para nosotros sea y que sea trascendente o importante al menos, ¿no? Algo que uno puede decir, bueno, esto a mí me sirvió para tal cosa, a mí me sirvió para, no sé, volver a repetirlo, no volver a repetirlo, tuve este aprendizaje, de acá aprendí tal, ¿no? Y la gratitud también a veces es hacia otros y también a veces es hacia uno mismo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tendremos? El otro día lo escuchaba hablar a Cachito Vigil sobre los logros y los resultados, y él hace una distinción de que muchas veces nosotros vamos detrás de resultados y lo que valoramos o lo que evaluamos es el llegar al resultado y nos perdemos de los logros. Algo así entendí yo, ¿no? Pero los pequeños logros o pequeños grandes logros que hemos tenido, si nosotros podemos significarlos, ¿no? Como cuánto elegí en estas situaciones de pandemia, cuánto me prioricé, o cuánto pude aprender que no me priorizaba o que no me elegía. Todos esos son logros. O sea, lo que uno va despertando, lo que uno va distinguiendo, a lo que vas arribando, lo que te vas dando cuenta, esos darse cuenta, son logros que tal vez son medio invisibles para los demás, pero son muy importantes o muy visibles para la nueva manera de transitar los caminos que nos toquen, ¿no? Entonces, en un mundo cambiante como en el que vivimos, complejo, incierto, volátil, bica, boca, como lo llamen, ¿no? O sea, en un aprendizaje que es constante, ¿sí? ¿Cuáles son? Yo creo que lo más importante son esos pequeños logros en ese aprendizaje, porque si nosotros vamos al logro como la meta final, tal vez no lleguemos nunca a los logros, porque en el medio los aprendizajes fueron virando, los caminos fueron cambiando, entonces nos quedamos con logros incompletos o nos quedamos con resultados incompletos, perdón, o nos quedamos con logros, pequeños pasos donde vamos cerrando y donde esos pasos nos van aportando más energía y una mirada de
muchísima más autovaloración personal sobre lo que fuimos transitando, ¿no? Entonces son esos pequeños pasos, pequeños logros, a diferencia de una gran meta o un gran logro a cualquier costa, donde terminamos la mayor parte como del camino insatisfechos por no haber llegado, por no haber alcanzado. No alcanzó, ¿se acuerdan en el colegio que decía no alcanzó? Insuficiente. Suficiente, y en esta mirada hacia nosotros mismos de te falta un poquito. No llegaste. Hay algo más, Dani, que la verdad me... Perdón, Bea, no, entonces... es que digo, y acá es donde me aparece que, nada, lo doy como un comentario nada más, pero es donde me aparece en esto que empezamos a decir, no, porque yo soy muy autoexigente, ¿no? Por esto de no alcanzaste, no llegaste, entonces me transformo en autoexigente. Entonces, es como soy tan exigente que después no llego nunca, ¿sí?, a ese nivel de exigencia que yo misma me impongo. Y me pregunto, bueno, ¿cuánto tenemos aprendido esto de que si no es suficiente, si nunca llego, y no reconozco y no aprendo a reconocer los logros que obtengo, que voy generando, porque no llegué al objetivo, al propósito, ¿no? Y hubo toda una época y me parece que hasta una moda de la autoexigencia, ¿no? Cuando decíamos, no, yo soy muy exigente, y era como algo, ¿no? Yo le voy a hacer todo. Claro. Bueno, pero una moda. Entonces, ¿cuál es la moda que tendría que venir ahora? ¿De la autoexigencia? ¿Qué otra cosa? Porque hay algo que, si nosotros seguimos siendo, como teniendo como como embanderándonos frente a la autoexigencia, en realidad estamos como siempre como viéndonos partidos, como incompletos nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez esta es una época donde ya nos empezamos a dar cuenta que la autoexigencia nos queda corta, quedó corta, ¿sí? Entonces, tendrá que resurgir algún otro valor como cualidad que quede mucho más no cómoda, sino que sea mucho más amigable, ¿no?, con los mundos que se vienen, porque la autoexigencia nos quedó cortita. Mira, yo voy a contar algo y obviamente para el que se sienta reflejado, bien será, y si no es mío total. Como un autoexigente en recuperación, debo decir que yo, que vengo del mundo del deporte, esto que venían hablando de los resultados, de alcanzar el resultado, como yo lo vivía cuando estaba en la época del deporte, era que yo no solo quería llegar al resultado, sino que yo era el resultado. Entonces, cuando yo no llegaba a ese resultado, yo dejaba de ser. Y en ese dejar de ser es donde me encargaba mi autoexigencia o me compraba mi autoexigencia como una manera de equilibrar mi falta de llegar. Entonces, si yo me conversaba que no llegué, pero yo soy exigente, era inconscientemente como una sanación, comillas, comillas, hacia algo que todavía no llego. Entonces yo no llego al resultado, pero me declaro exigente. Entonces yo sé que en algún momento voy a llegar, cueste lo que cueste. Y en ese cueste lo que cueste es donde dejo de mirarme. Y dejo de mirar mi cuerpo, dejo de mirar mis relaciones, dejo de mirar mi entorno, básicamente. Por eso está buenísimo esto que acaba de surgir, esto de declararse completo e incluso en la incompletud, como trajo Bea, ¿no? Qué importante que es eso, para dar una completud hacia el ciclo que viene y para dar espacio a nuevas aperturas, desde donde nosotros volvemos a renacer, nacer de nuevo. Sí, Esti, qué lindo lo que trajiste, de verdad. Y en
en estas incompletudes en las que podemos encontrarnos y declararnos completos ahí, yo digo, si te acompañan las incompletudes o cuando te acompañan las incompletudes, abrir más espacios para completar termina siendo como agobiante. Cuando ya es como que ahí es donde quizás a veces se empieza a perder esto de lo importante con lo urgente, o empieza a aparecer lo importante y lo urgente y no distingo. Entonces es como que es una ametralladora de incompletudes que te aparecen y te envuelven y te sacan del presente. O sea, con la incompletud lo que no te permite es estar presente a tu presente, ¿sí? Porque es estar en todo lo que falta, en todo lo que no está, y no en lo que hay, y no en lo que está. Entonces, claro que para mí completar significa la posibilidad de dedicarme a mi presente, a lo que tengo disponible ahora. Qué bueno, Bea. Qué Qué bueno. bueno. Y si el presente es lo único que existe, el espacio real, lo único que existe, ¿cuánto tiempo de estos tiempos que vivimos no los vivimos? Bueno, Porque estuvimos en otros espacios, ¿no? Entonces, me quedo con esa reflexión, invito a esa reflexión y yo estoy completa con la conversación que se está dando y y seguramente ahora tendremos otros 2 encuentros más donde seguir conversando, pero yo para cerrar este espacio y sentirme completa, principalmente quiero agradecerles a los dos eh, por haberme dejado ser y por disfrutar de eso. de mi parte Bueno, la también, verdad que yo, súper agradecida de compartir. Me encantan estos conversatorios que tenemos donde, nada, hablamos de conversar acerca de, pero lo que aquí ocurre es lo que generamos entre los tres en la conversación, y me parece maravilloso el contexto que creamos para nosotros y para quienes después nos estén viendo, ¿no? Así que súper agradecida por eso, y para estar siendo quienes somos hoy, aquí y ahora. Así que gracias. Sí, claro que nos vamos a ver en otros encuentros, y eso realmente me entusiasma mucho. Gracias. totalmente, totalmente. Yo también, bueno, más que agradecimiento al ICAM y a todas las personas que nos están escuchando. La verdad que agradecerle a ustedes, la verdad que hacen muy fácil estos espacios de reflexión. Y yo también me declaro completo con esta conversación, con este conversatorio tan lindo que se armó. Y ya estoy, nada, ya estoy entusiasmado con empezar a diseñar el otro. Los próximos Bueno, encuentros van a ser, tienen como ejes temáticos confiando en lo incierto, abriéndonos a la curiosidad del porvenir, ¿no? Desde dónde nos paramos a observar la incertidumbre, si se puede planificar lo incierto, cuáles son los estados de ánimo que nos habilitan, ¿no? Cuáles son las fuentes que reciclan esa energía y cómo puedo confiar en lo que no sé que va a venir. Y el siguiente van a ser las nuevas reglas de juego, entre la virtualidad, la presencia, la cercanía, la distancia, qué es conectar hoy, cuáles son los nuevos paradigmas de relacionamiento y qué es lo importante conservar en estos nuevos juegos que empezamos a transitar todos, ¿no? La conservación, como hicimos en estos tiempos, la conservación como eje, ¿sí? Más allá del cambio, sino la conservación para poder transformarnos en lo que querramos transformarnos y seguir vigentes en este mundo tan cambiante. Así que bueno, les mando mis saludos a todos y esperamos verlos en los próximos 2 encuentros que siguen. muchísimas gracias y felicidades para todos.